Hola amigos de Ami Yandy, les saludan Dani, mi esposita. Miss Nat. Estamos bien contentos porque hoy es un día wow, especialísimo, ¿verdad? Amén, amén. Tenemos una invitada especial que nos va a contar un testimonio. Estamos seguros que va a impactar tu vida, la de tus papis. Si estás ahí con tu abuelita, con tu abuelito, con quien vivas, te invito a que pongas tu oído atento. Así que le digas tú en tu corazón a Dios: Señor, yo quiero escucharte. Háblame a Amén. través de este testimonio. Impacta mi vida, impacta la vida de mis generaciones, papá. Y yo te invito a que ores y que pongas en manos de Dios la vida de tus hijos para que sea Dios enamorándolos, cautivándolos, convenciéndolos y por supuesto a ti también. Y bueno, no te lo vais a perder, velo hasta el final. Y les vamos a presentar a la pastora Raquel Miranda, que la pastora Raquel y su esposo Ariel son súper amados por nosotros. Y Amén. les presentamos con muchísimo gusto a la pastora Raquel Miranda y un aplauso. ¡Bravo! Pastora, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes. Igualmente, pastora. Pues estamos listos, pastora. Tú comienza lo que Dios te ponga en el corazón. Platícanos, ¿cómo es esto de que fuiste al cielo? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es un privilegio y una oportunidad que cada uno de ustedes me pueda escuchar, porque quiero decirles que Dios es real, Dios es todopoderoso. Y si alguna vez has pensado si hay o no cielo, si hay o no el infierno, quiero decirte que todo esto es totalmente verdadero. Y creo que Dios me permitió ir al cielo para poderte platicar a ti que esto es algo que impactó mi vida y me transformó muchísimo. Yo soy hija de misioneros. Yo nací en San José, Costa Rica. Mi papá se llamaba Juan Emisáis, mexicano, mi mamá americana, descendiente de ingleses. Cada uno de mis hermanos nacimos en diferente país porque pues mis papás eran misioneros. Éramos la organización de Estados Americanos, ¿verdad? Pero bueno, yo viví en un ambiente de Dios. Es padrísimo ser hijo de misioneros. La verdad, vivimos en tantos lugares, tantos países, tantas experiencias. Y lo que yo les voy a platicar me pasó hace 30 años. Así que pues imagínense, tiene algo muy fuerte. Y lo que sucedió es que como antecedente yo no podía tener bebés. Me casé con mi esposo, Ariel Miranda, que como decían los pastores Dani y Nati, pues ahora somos pastores ambos. En ese tiempo no éramos pastores y servíamos a Dios. Pero bueno, nos enfrentamos a que no podíamos tener bebés y Dios tuvo que hacer todo un proceso. Nunca nos enojamos con Dios, nunca, al contrario. Bueno, si tú dices, Señor, que por algo no podemos tener bebés, está bien, o sea, no hubo problema. Pero bueno, finalmente me hicieron una cirugía muy dolorosa y el doctor me dijo, si tú no te embarazas en 7 meses, olvídalo, o sea, ya tu caso se cierra porque es realmente muy difícil. Bueno, pues para la gloria de Dios me embaracé y es nuestra primera hija Ivonne. Y bueno, fue un gozo tremendo, pero luego me volví a embarazar y dije, caray, pues gloria a Dios, porque yo ni, o sea, fue así. Y luego me volví a embarazar, entonces dije, Señor, pues tú ya me has sanado. Pero no sabía que con el tercer bebé iba a vivir una experiencia tremenda de vida y muerte. Y lo que pasa es que el bebé se me murió adentro cuando yo tenía 5 meses y medio de embarazo. Digo bebé porque fue un varón, o sea, y Ariel y yo platicamos, oye, ¿cómo le vamos a poner? Y si es niño, si es niña, y bueno, pues somos de la época en que no se sabía desde antes qué era, ¿no? Ahora todo es muy moderno y ya tú puedes saber que sí o no. Pero bueno, en ese ambiente de gozo y felicidad, pues resulta que fuimos a Acapulco y regresando de Acapulco, yo empecé a tener una hemorragia muy severa. Mi esposo Ariel y nuestros niños, Ivonne y Andresito, ya se habían ido a la Congre, pero yo estaba en cama y empecé a tener una hemorragia muy grande. Como yo no les platiqué, pero yo soy médica cirujana de profesión
y me encanta mi carrera, ayudar a los demás, y entonces pues yo apliqué mis conocimientos médicos, ¿verdad? De urgencias, porque yo tenía mucha experiencia en urgencias, y pues yo sabía que estaba muy mal la situación, porque el sangrado era un río y no se paraba, a tal grado que el bebé se me empezó a venir. Y entonces yo empezaba a llorar mucho porque yo decía, Señor, el bebé, pero ya después lloraba porque decía, pues siento que voy a morir yo y el bebé, entonces ya empecé a darme cuenta que estaba muy grave. Y cuando llegó mi esposo y nuestros niños me encontraron desmayada y pues muy mal. Entonces me llevaron al hospital y lo que les quiero decir es que en resumen, sufrí negligencia médica. Y entonces el bebé ya estaba muerto y me dejaron adentro casi toda la bolsita en la que crecen los bebés, que se llama placenta. Pero el bebé ya tenía muerto 1 mes y días adentro de mí y yo no sabía. Y en esa cirugía que les platico que me habían hecho, me habían cortado un nervio que va hacia la matriz donde se ponen los bebés y entonces yo no sentía igual que otras, así que yo no estaba enterado, o sea que ya cuando se vino ese sangrado era porque ya estaba la cosa muy mal. Entonces imagínense que voy al mejor hospital de la Ciudad de México, privado, y el médico que era mi maestro, que yo quería muchísimo, se fue porque lo saqué de una comida social, deja otro médico y el médico me deja dentro el 80% de esa bolsita o la placenta donde estaba el bebé que estaba infectado. Entonces empecé a desarrollar una enfermedad que se llama septicemia. Y ahí estuve entre la vida y la muerte 3 semanas. Les platico que hombres y mujeres, todos los que me están escuchando, tenemos una proteína que se llama hemoglobina. Y esa proteína con el oxígeno ayuda a que la sangre se mueva en todo tu cuerpo, en cada célula, en cada tejido, en cada órgano. Lo normal para los hombres o los niños es de 14 a 16 gramos, ¿verdad? De hemoglobina, y en las mujeres es de 12 a 14. Pero debido a este sangrado, yo tenía 1.2. Entonces me ponían transfusiones de sangre y no subía y no subía, y la infección crecía y crecía. Entonces yo me empecé a llenar de tubos por todos lados, aquí en el cuello, en los pies, en todos lados, sueros, me ponían antibióticos, me ponían sangre y nada funcionaba porque toda mi sangre se infectó. Me dio septicemia. Entonces estaba gravísima. Entonces yo platiqué con mi esposo, le dije, yo sé que ya casi me voy, pero mira, te doy chance de que cuando me muera te cases con otra. Hasta le dije, pero no te puedes casar con una araña peluda. Eso sí que no. Porque yo, a pesar de que estaba tan grave, yo era muy alegre, bueno, sigo siendo muy alegre, pero él estaba muy triste y me decía, no me digas eso. Le dije, no, marido, es que yo estoy muy mal, tienes que buscar a alguien que ame mucho a nuestros niños. Nuestra hijita tenía 3 años y 9 meses y Andrés tenía 1 año. Entonces, imagínense, pues eran chiquitos. Pero tuvimos que platicar de esos temas, ¿no? Para que ustedes vean qué grave está. Y una mañana en diciembre, el 16 de diciembre de hace exactamente 30 años, bueno, ya 31 casi, ¿verdad? Ariel me fue a ver en la mañana al hospital. Yo no podía hablar, yo estaba muy débil, hablaba muy quedito y realmente pues me vio, lo vi y se fue. Pero yo sabía que ya venía mi despedida porque la verdad, pues los doctores hablaban de mi caso y yo los oía y decían, ella ya se va a morir, es de los casos que ya no sale. Y la gente habla y platica y yo tenía una compañera porque ya regresé a un segundo hospital después de la negligencia médica porque nos gastamos todo nuestro dinero, no teníamos dinero. Entonces estuve en un hospital público
pero ahí mi compañera de cuarto, ella me peinaba y me caían así manojos de cabello de lo débil que estaba, o sea, estaba yo patética. Perdí mucho peso, bueno, muy, muy mal. Y entonces esa mañana, como a las 11 de la mañana, fallecí. Y fallecí quiere decir que ya no respiraba, ya estaba bien muerta, para que ustedes sepan, morí totalmente. Y pues las enfermeras supieron de mi caso, pues ya me taparon con la sábana, pues ya se había muerto el caso de la doctora que le habían hecho negligencia médica. Pero quiero decir algo importante antes de eso. Yo había perdonado al médico. Yo había perdonado a los que me habían hecho ese daño, o sea que mi corazón estaba limpio, porque como médico, si yo como médico me desespero que le hagan daño a otros niños o a otras personas, pues el que me lo hicieran a mí como médico, pues era duro. Pero yo perdoné. Lo cierto es que me fui. Así que ya la doctora tapaba la sábana, ya no estaba, le avisaron a mi esposo, pues ya era viudo, mis niños huérfanos. Y pues ahí si tú estás chiquito, pues no es fácil pensar que tu mamá ya se fue, pero pues ya me había ido. Y quiero decirles algo muy interesante. En el Salmo 91 habla de que los ángeles nos llevarán. Y pues me llevaron los ángeles y pues yo empecé a moverme a una velocidad tremenda porque tu cuerpo se queda. Pero nosotros somos niños y niñas, papás, abuelos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. O sea, tenemos 3 partes. Y el cuerpo se queda, pero cuando tú te mueres, tu espíritu y tu alma se van. Y quiero decirles algo muy importante. Tú ves, tú oyes, tú hueles, tú palpas, todo está vivo. Tú no estás muerto. Está muerto tu cuerpo, pero tú sigues viva o tú sigues vivo. Por eso es tan importante darle nuestra vida a Cristo Jesús, porque Él es el puente entre Dios Padre y nosotros, porque ustedes niños y ustedes adultos o jóvenes hemos cometido pecados y los pecados nos alejan de Dios. Y dice la Biblia que si todos hemos pecado, no tenemos derecho a estar en el reino de Dios, en el cielo, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces yo quiero decirte que es muy importante que tú sepas que necesitas a Cristo en tu corazón para que el día que tú mueras, tú te vayas al cielo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso quiere decir que tengamos vida después de esta vida, ¿verdad? Quizás yo era joven, yo no esperaba morir, yo tenía planes, pues era mamá de 2 niños, era médico, trabajaba, o sea, yo no esperaba morir, pero ya Dios había dicho, se acaba el tiempo de Raquelita de Miranda, se acaba el tiempo. Así que, pues la familia estaba muy consternada y todo eso. Pero quiero decirles que cuando uno muere, entras a un túnel muy oscuro, pero mientras entras a ese túnel y vas a una velocidad, pero de volada, es una velocidad como las que pueden ver en las películas o hasta en el superlibro, que vas y vienes de volada, o sea, así es una velocidad enorme. ¿Y qué creen? Que saliendo casi al final, vi el video de toda mi vida. Yo te quiero decir, si tú eres un niño, una niña, un adolescente, un joven, un adulto, ¿qué crees? Todo lo que tú has hecho, todo lo que has dicho, las mentiritas piadosas, las travesuras malas, los golpes, lo que tú hayas hecho, todo está escrito en el video. Así que Dios tiene tu video.
Y pues esto se los digo porque he platicado con otros casos que les pasó lo mismo que a mí y todos coincidimos. Tu video lo tiene Dios. Yo creo que se ha de llamar Dios y video, no sé cómo se llame, pero ahí está todo escrito. Entonces, cuando vi mi video, ¿qué creen, amigos? Que me di cuenta que desde que yo iba a nacer, mis papás me habían consagrado a Dios, o sea, habían dicho, este bebé, sea niño o niña, es para Dios. Y yo no estaba consciente de eso, ¿verdad? Y estoy ahí adentro del vientre de mi mamá y veo que mis papás están orando y que voy a servir a Dios. Yo me llamo Raquel Elizabeth. Raquel significa ovejita y Elizabeth significa consagrada a Dios. O sea que me habían puesto un nombre que no me podía escapar de servir a Dios. Y como ya les platiqué, mi papá mexicano, mi mamá americana, yo viví más en el inglés hasta que vine a México cuando ya tenía 8 o 9 años. Yo casi toda mi vida era el inglés, fue mi lengua materna. Sí entendíamos español, mis papás eran bárbaros, porque ¿qué creen? Les platico, amigos, que si nos regañaban y había alguien que entendía inglés, nos regañaban en español. Si entendían español, nos regañaban en inglés para que no entendieran que nos estaban regañando. Entonces, a mí mi mamá me puso Raquel en honor a una Raquel colombiana que ella conoció como misionera. Pero mi mamá era americana, yo tenía mucha familia americana, o sea, americana no que mexicanos que fueron allá y luego nacieron allá los hijos, no, americanos, americanos. Y mi abuelo, mi bisabuelo, todos venían de Inglaterra, entonces pues era inglés, inglés. Y en Estados Unidos mi nombre Raquel no es común. Mi mamá no me puso Rachel, sino me puso Raquel. Entonces me decían Rocky, Raquel, me decían todo menos mi nombre y me caía gordísimo, entonces no me gustaba mi nombre. Pero ahí en ese video yo vi que mis papás habían dicho, si es hombre se va a llamar tal, si es niña tal, pero es consagrado, consagrada a Dios. Entonces, eso me va impactando, ¿verdad? Que yo estaba consagrada. Obviamente mis papás me habían hablado de Dios, ellos vivían para Dios, o sea, toda mi casa era para Dios. Pero debido a una situación que yo viví, yo dije, fíjense, un día dije, yo nunca me voy a casar con un pastor o con un misionero, porque no. Yo quiero una vida normal, ¿qué creen? Yo eso decía, pues yo estaba mal de la cabeza, pero bueno, eso decía. Y entonces en el video veo que dije eso y dije, Señor, perdóname, perdóname, porque lo mejor es servirte a ti, qué barbaridad. Y yo era doctora y yo decía, pues soy buena gente, yo sirvo a los demás, me gusta ayudar a los pobres, me gusta ayudar a la gente que les hacen injusticia. Pero pues ahí me di cuenta que yo había pecado contra Dios. La había regado gacho, pero gacho. Entonces llego al cielo. Todo brilla en el cielo. Todo brilla, es increíble. Y dice la Biblia que las calles son de oro puro. Y habla de que las puertas son como de perla. Bueno, todo brilla. ¿Y qué creen? A mí me gusta lo que brilla. Me gusta mucho. Y bueno, algunas cosas de mi ropa también me gusta que brillan. Y cuando voy a una tienda, me encanta comprar lo que brilla porque digo, me recuerda cuando yo fui al cielo. Pero ahí tuve una conversación con Dios, porque el Señor me dijo, Raquel, Raquel, quiero decirles que la voz de Dios es impresionante. Cuando Dios te habla, te abraza, te abraza. Tú nada más quieres estar ahí. Es algo que te impacta. Ya quiero llorar. Es precioso. Y Dios me habló y me dijo, Raquel, Raquel,
Y yo le dije, Padre, perdóname porque fui soberbia, perdóname. Pero si tú me regresas a la tierra, yo voy a ser tu sierva todos los días de mi vida. Y el Señor me dijo, ya se te olvidó lo que dijiste una vez y que veo mi video. Ay, perdóname, Señor, perdóname. ¿Y sabes qué? Tú que me estás escuchando, Jeremías 1:2 dice que desde antes de nacer, tú fuiste escogido o escogida para Dios. Y Dios te santificó, te apartó para Él. Y a veces, ¿saben qué? Somos rebeldes, somos traviesos, decimos mentiras, le robamos a nuestro compañero su lunch, sus cositas. Hacemos cosas que no debemos, como jóvenes, como adultos, pecamos contra Dios. Pero ¿qué crees? Dios te apartó desde antes de nacer para Él. Y Él te santificó. O sea, Dios no quiere que tú peques. Dios no quiere que tú te alejes de Él. Dios quiere que tú estés cerca de su corazón. Y esto es muy importante. Entonces, otra vez el Señor me dijo, Raquel, ¿te acuerdas de lo que dijiste una vez? Y otra vez todo mi video. Y a lo mejor había muchas cosas buenas. Y ¿sabes qué? Tú que me estás escuchando, tú puedes decir, es que yo soy muy bueno, yo soy muy buena, aún de abuelito o abuelita, pero ¿qué crees? Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor mandó a Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí, para perdonarnos de nuestros pecados, para limpiarnos, para purificarnos, para que tuviéramos una vida abundante. Entonces, por 3 veces, así como a Pedro, ustedes a lo mejor han oído que Pedro, después de que Jesucristo es arrestado, antes de ser crucificado, Pedro el apóstol negó a Cristo 3 veces. Pero ya cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y lo restaura. Pues creo que eso fue lo que hizo Dios conmigo, ¿verdad? Porque 3 veces, a ver Raquel, ¿te acuerdas de lo que dijiste? Y entonces yo gemía y yo le decía, perdóname, Señor, perdóname, pero yo te prometo ser tu sierva si tú me regresas a la tierra todos los días de mi vida. Ajá, entonces en el hospital, pues ya el caso de la doctora que había fallecido por negligencia médica, ¿verdad? Entonces, pues ya habían pasado horas y ya se había hecho todo para ya, pues ya, meterme al cajón, pues para ya hacer los trámites para sepultar a la doctora. Pero el Señor, después de la tercera vez, ¿qué creen? Les platico algo. Me tocó ver su mano. La mano de Dios es como tu mano. Quiero que tú ahorita veas tus manos. Ve tus manos. Fíjate qué bonitas manos tienes. Y tú dirías, no, las mías están muy rasposas o están muy bien. No, ¿qué crees? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tus manos son como la mano que yo vi de Dios. Pero era una mano enorme, una mano totototota. Y la mano de Dios estaba así, así. Y dijo el Señor, está bien Raquel, te regreso. E hizo así. Y cuando hizo esto, yo regresé al instante a mi cama al hospital. Pero ya les platiqué que ese día
Yo no podía ni hablar, ya estaba casi débil, 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 tubos por todos lados, con tantos sueros y tanta cosa, no podía ni hablar, era como el pabilito de una vela que se iba apagando. Pero ¿qué crees? Que regresé a mi cama sentada, como estoy ahorita, 100% sana. No me dolía nada. Porque no les dije, pero cuando estaba tan enferma, todo me dolía. Era un dolor tremendo. Era como estar en un infierno, porque la septicemia, la debilidad, o sea, todo, yo estaba gravísima. Y regreso a mi cama 100% sana. Empiezan a gritar las enfermeras, la compañera de cuarto, la doctora volvió y estaba resucitada. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues varias horas, pues yo no supe cuántas horas, pero digamos 3, 4 horas, o sea, fue algo fuerte. Acuérdense que estaba en un hospital público, muy lleno, era otro trato, ¿verdad? Pero pues estaba tapada. Entonces imagínate, regreso a mi cama, sentada, y me aparezco. Oye, en ese momento le marcaron al pastor, bueno, a tu esposo, que no era pastor en ese momento. O Sí. sea, te marcan y ¿qué? O sea, ¿qué? No, pues, O él estaba pues ahí pues ya era viudo, ¿verdad? Entonces siempre no era viudo, los hijos ya no eran huérfanos, pero quiero platicarles algo tremendo que pasó. Obviamente en la familia pues fue increíble, pero quiero decirles que los doctores dijeron, no la vamos a dar de alta. Ella no se puede ir del hospital. Esto es algo, no, tenemos que checarla. Ay, pues si estaba tan moribunda, por favor. Y yo les decía, no me duele nada, estoy perfecta. No, no se puede ir. Tenemos que hacerle estudios. Entonces me hicieron estudios todo un día y medio. Y después de los estudios, todos estaban normales, pues ya me dieron de alta. Pero 8 horas después de que yo resucité, llegó una señora a mi cama de lentes, así, redonditos, tipo John Lennon. Ajá. Y me dice, ¿tú te llamas Raquel Elizabeth? Y me da todos mis apellidos. Y entonces le digo, sí, soy yo. Dice, el Señor me mandó. Me dijo que tú me vas a ayudar. Y yo, ¡ay! Habían pasado 8 horas y yo dije, yo prometí trabajar no tan rápido, pero está bien, Señor. Wow. Y me platicó que su sobrino estaba atado a Satanás. Niños, no vean caricaturas de Satanás, no veas Harry Potter, no veas cosas que no debes, jóvenes, que películas de terror, que Crepúsculo, adultos, que a mí me gustan las películas de terror, ¿qué creen? Todo eso está dominado por demonios. Y Satanás quiere afectar tu vida. Bueno, pues esta mujer que me fue a buscar tenía un sobrino que vivía en su casa de 18 años, totalmente poseído por el diablo, y nadie lo había podido ayudar. Había ido con pastores, con personas, porque ella era cristiana. Su hermana se lo había encargado, pero no le dijo lo mal que estaba su sobrino. Y entonces ella dice que había llorado tendida en el suelo, que brotaban lágrimas, desesperada, porque sentía un manto de Dios. Ella era una cristiana, ella estaba cercanita al corazón de Dios, y en vez de decir, corro a mi sobrino, ella lo quería ayudar y no encontraba ayuda. Y entonces, orando, el Señor le dijo, vas al hospital tal, piso tal, cama tal, con Raquel Elizabeth, ella te va a ayudar. ¿Cómo ven? Impresionante. Wow. Oye, ¿y saliendo del hospital fuiste luego o qué? Bueno, ahí mismo yo tomé mi Biblia, yo tenía ahí mi Biblia junto a mi cama y le dije todo lo que yo sabía de liberación de demonios, porque desde los 18 años ya Dios me había llevado a ver casos
y yo era bien valiente, no Ajá. me daba miedo. Entonces yo le dije todo lo que sabía y ella fue, oró. Lo cierto es que su sobrino fue sanado. Y Wow. de ahí hasta el día de hoy, yo camino, chicos y chicas, y todos los que me están oyendo, yo camino en los milagros, en lo sobrenatural. Nos Padrísimo. consta, pastora, porque hemos visto que tu vida y la del pastor son milagro tras milagro. Oye, espérame, y ahí ya dijiste, o sea, cuando, bueno, te voy a servir todos los días de mi vida, y llegaste y le platicaste a pues a tu esposo, o sea, al pastor ahora, pero en ese momento no, ¿y qué dijiste? Ok, ya voy a servir a Dios. ¿Y cómo supiste en qué servirlo? Bueno, eso es una buena pregunta, Nati. Lo que pasa es que, pues yo ya traía otra convicción. Ya había sido tocada por el cielo, por Dios. Entonces ya no podía vivir igual, ¿no? No considero que era una mujer vana ni una mujer superficial, pero pues simplemente no estaba dedicada a Dios al 100, ¿no? Ahora ya era al 100. Ahora yo diría que estoy al 200% dedicada a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pues yo le platiqué a Ariel y en ese tiempo nosotros ya liderábamos grupos para jóvenes, empezamos a hacer campamentos para jóvenes y ahí, en esos campamentos para jóvenes es donde Dios trae un llamado muy fuerte a mi esposo y a mí para ya servirle más. Y ahí vimos milagros en esos campamentos. De hecho, se fundó una congre de puros jóvenes, muchos jóvenes. Y de esos jóvenes, el día de hoy, muchos son pastores. Wow. Entonces, pues bueno, Dios restauró todo eso, ¿verdad? Y ya venimos a San Luis Potosí, empezamos a hacer aquí células, una en nuestra casa. Mi esposo venía con un alto puesto a nivel del gobierno en una paraestatal muy importante, era el segundo más importante ahí, y empezamos a invitar gente de ese medio a conocer a Jesús, a leer la Biblia. Entre ellos vino alguien muy importante del gobierno federal que había sido maestro de mi esposo Ariel en la prepa, pero era ateo, no creía en Dios, y su esposa sí, pero veían algo muy diferente en nosotros. Bueno, en concreto, a raíz de eso, poco a poco se empezó a convertir la gente y creció y se hizo iglesia. Y ya Dios ahí dijo, ustedes son los pastores, ya tienen que dedicarse. El día de hoy, pues ya tenemos la preparación como pastores, tenemos hasta doctorado como pastores, y bueno, pues ya bien formalitos, ya tenemos 30 años y un poco más, porque quizás los 2 años más hacia atrás, cuando pasó todo esto y que estoy haciendo campamentos, de servirle a Dios tiempo con todo nuestro ser. Oye, yo solamente, bueno, tú ahorita decías esta parte de los brillos, de que en el cielo todo brilla. Y entonces me gustaría que les platicaras a los niños. Claro que sí. Bueno, es que como dice la Biblia en Apocalipsis, ¿no? Que todo es hermoso, precioso. Ah, y algo que les quiero decir, la música. Es increíble, a ustedes que les encanta la música, es precioso. Y entonces, desde antes me gustaban los colores vivos, eso ya lo traía. De hecho, me encanta el blanco. Si de por sí me gustaba el blanco, ahora más, Wow. porque pues, el cielo todo es blanco. Es un color increíble, el blanco puro, ¿no? Y el Señor dice que nos vestirá, niño y niña, todos tenemos que tener unas vestiduras nuevas, blancas. Cuando lleguemos al cielo, vamos a andar todos de blanco. Y entonces uno de mis colores también favoritos, los vivos y el blanco, porque me recuerda todo esto. Entonces, una vez una niña le estaban hablando de que, ay, la pastora, ella, pues es que ella usa ropa con que brilla y a mí me gusta mucho y ya tenía yo mi club de fan de niñas que Brillo. usaban sus blusas y sus vestiditos o sus jeans con brillos y así, sus jeans, lo que fuera. Y entonces una niña le dijo a la otra, pues no sé por qué te sorprende, ¿que no ves que la pastora fue al cielo? Pues es lo más normal, si todo brilla, pues ella también brilla. Ah, Y la maestra quedó muy impactada y ese testimonio corrió, ¿verdad?
Y bueno, pues yo, independientemente de todos, antes de orar por los niños y por todos, quiero decirles que el Señor ha dicho que somos luz del mundo en Mateo 5. Y para hacer luz hay que brillar. Entonces, es interesante. Dios te invita, tú como niño, como niña, que brilles en tu escuela, en tu casa, que seas obediente, que seas un niño de Dios, que ames más a Dios, que si en tu escuela te dicen que está bien hacer algo y tú sabes que a Dios le da tristeza, no. Yo soy luz, voy a brillar, porque en el cielo todo brilla, yo brillo porque Jesucristo dijo que soy luz. Adultos, jóvenes, adolescentes, quien me escuche, tenemos que brillar donde quiera, porque hoy te dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Y qué crees? Dice Jesucristo que no es así. En Isaías 5:20 dice, ay de a los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Dios te hizo como un niño o como una niña y que tú le sirvas a Dios como un niño, como una niña, con tu identidad. Dios te hizo perfecto. Tú eres preciosa. Tú no digas, yo soy gordito, flaquito, alto, bajito, chaparrito, tengo pelo lacio, chino. Tú eres una creación preciosa de Dios, varón, mujer, quien me esté escuchando. Tu identidad está en Dios, en el cielo, porque de ahí te mandó Dios a la tierra, para que tú seas un hombre, una mujer, un niño, una niña, un joven, un adolescente de bien, para que tú brilles. Entonces me hicieron una muñequita. En mi cumpleaños me la dieron y pueden ver que trae un vestido azul, pero el vestido brilla. Y es a base de huevo. Y vean al pastor, también lo hicieron, pero él de traje, como los domingos, ¿verdad? Ahí predicamos, bueno, no siempre de traje, no siempre de estos vestidos, pero bueno. Entonces el concepto que tenían de mí, ¿verdad? De que me gusta lo que brilla, pero realmente creo que lo que me gusta es brillar para Cristo. Donde quiera que voy, yo hablo de Cristo. Yo les digo que lo más importante en tu vida es Dios. ¿Sabes qué? Que Dios sea todo. Como decían los pastores Dani y Nati al principio, amar a Dios con todo, con todo, con todo tu ser. Y esto representa a mi esposo y a mí. ¿Y saben qué? Nosotros amamos a Dios con todo, con todo, con todo nuestro ser. Nada del mundo nos llena, solo Dios. Así que aquí está lo que hicieron de mí. Si quisiera reforzarles a todos que para mí es un privilegio servir a Dios. No hay nada de mi vida, ni como médico, ni como nada de todas las cosas que yo hago, porque también soy traductora oficial de gobierno. Bueno, ando en muchas cosas. ¿Qué creen? Nada, absolutamente nada me llena, sino solamente Dios. Entonces, para mí es un privilegio, así que te invito, aún desde esta edad, y bueno, quiero decirles que mi mami a los 9 años oyó una predicación de un misionero y ella dijo, yo voy a seguir a Jesucristo y voy a ser misionera a los 9 años. ¿Y saben cuánto tiempo le sirvió a Dios antes de morir? 63 años. Wow. Fue una mujer impresionante, mi mami, mi papá también, cuando fue llamado por Dios, que era un hombre del mundo, él también a los 6 meses de haber recibido a Cristo en su corazón, decidió que iba a ser pastor y fue a estudiar a un seminario en Guatemala. Entonces, cuando Dios te llama, es impactante. Así que, pues yo les quiero decir a todos que es un privilegio. Lo más alto de tu vida es servir a Dios. Mi mami está inscrita en un libro que se llama ¿Quién es quién? En los Estados Unidos, porque era muy inteligente en matemáticas, en física, era periodista, escritora, y ella pudo haber sido millonaria,
dejó todo por servir a Dios. Porque ella dijo, el Señor me llamó a los 8 años. Y ella también tuvo una experiencia muy sobrenatural porque un día en Nueva York iba en un tren y Dios le habló en forma audible y le dijo, dice ella que tenía semanas diciendo, ¿a dónde voy a servirte como misionera? Y el Señor le dijo, Latinoamérica. Y nadie hubiera pensado que esta mujer se iba a casar con un mexicano tremendo. Wow. Mi papá. Padre. Así que, pues bueno, Dios llama. Así que es un privilegio. Voy a orar por ti. Yo quiero animarte a que tú sirvas a Dios. Tú le puedes servir como niña. Mi nieta le evangeliza a sus niños, a sus compañeritos de la escuela. Ya ganó una niña para Cristo que recibió a Cristo hace poquito y estaba muy emocionada. Ya la mamá fue a una conferencia para mujeres que yo hago. O sea, ya mi nieta anda ganando y tiene 7 años. Así que hay que brillar para el Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida preciosa de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada joven, de cada adulto, de cada abuelito, cada abuelita, de cada mamá, de cada papá. Gracias por sus vidas. Hoy tú les quieres recordar cuánto valen. Valen muchísimo. Y Señor, gracias porque moriste en la cruz por nosotros en Jerusalén hace más de 2000 años. Y tú dijiste, yo en Juan 14 voy a ir a preparar una casa, una morada para ustedes. Y tú quieres que todos vayamos algún día al cielo. Pero el único camino para llegar al cielo es a través de ti. No es de una religión, no es de sentirse bueno, no es de tener mucho dinero, no es de ayudar a los pobres. Esas acciones son buenas, pero eso no nos salva. Lo que nos salva es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Si tú que me estás escuchando en este momento te gustaría recibir a Cristo, yo quiero que repitas estas palabras conmigo, porque yo soy una mensajera de Dios, que estoy aquí para decirte que el cielo existe. ¿Sabes qué? El lugar que no es el cielo también existe. Y antes de que yo tuviera esa plática con Dios y llegara al cielo, yo escuché los gritos de los que estaban en ese lugar que ya no se puede hacer absolutamente nada. Cuando tú mueres, o te vas al cielo o no te vas al cielo y te vas a un lugar que es un lago de fuego de azufre. No es un lugar nada bonito. Dios quiere que tú te vayas al cielo donde hay paz, donde hay armonía y respeto. Si tú quieres hoy darle tu vida a Jesucristo y darle las gracias porque murió por ti en la cruz, repite estas palabras. Ahí donde estás, repítelas conmigo. Y di, Padre que estás en el cielo, gracias porque tú me amas, gracias porque yo aprendí que mis manos son reflejo de tus manos. Soy tu creación. Gracias porque desde el vientre de la pancita de mi mamá me apartaste para ti. Gracias porque me amas. Pero yo he pecado, he hecho cosas malas contra ti, contra los demás, hasta contra mis amiguitos o amiguitas, mis primos, mis primas, no, mis papás. A veces no obedezco, o como adulto he hecho cosas que sé que ofenden a Dios. Pero tú has mandado a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Hoy te invito a que tú seas mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Cámbiame. Dame un corazón nuevo, así como a la pastora Raquelita de Miranda. Dame a mí también un corazón nuevo. Y quiero amarte.
quiero servirte como yo sea, no importa mi edad, en donde esté, sea yo de 90 años, 100 años, de 3 años, la edad que yo tenga, 7 años, 15 años, 20 años, 30 años, yo te puedo servir. Señor, lávame con tu sangre preciosa de todos mis pecados, lávame y transfórmame, porque tu palabra dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hazme nuevo, hazme nueva. No importa mi edad, quiero ser nueva. Y ahora me convierto en tu hijo o en tu hija, porque tú nos has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú me prometes vida eterna. O sea que cuando yo muera me voy a ir al cielo, pero tengo que ser obediente y llevar una vida buena, correcta, delante de ti, Señor. No importa mi edad, tengo que obedecer y obedecer tu voluntad. Dame amor por leer la Biblia, por orar, platicar contigo, por cantar, por servir, por amar a los que nadie ama. Ayúdame, Señor, porque ahora soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén.